Nosotros somos el grupo número 10 y vamos a exponer un poco acerca del motor de base de datos MyISAM. Este motor de base de datos es utilizado por default en MySQL. Vamos a empezar hablando un poco acerca de las características de cómo es que este motor de base de datos almacena la información. Las características del motor, entre algunas de ellas podríamos mencionar que todos los datos se almacenan con el byte menor primero. Esto hace que sean independientes de la máquina y el sistema operativo. El único requerimiento para la portabilidad binaria es que la máquina use enteros con signo en complemento a 2 y que el formato sea en coma flotante. Es decir, que es compatible con cualquier máquina construida en los últimos 20 años. La única área, el único conjunto de máquinas en las que tal vez no podría soportar dicha compatibilidad sería en los sistemas empotrados, que a veces tienen procesadores peculiares, es decir, las máquinas virtuales que tienen procesadores genéricos. Los ficheros grandes se soportan en sistemas operativos de los de 63 bits, es decir, que soporta archivos de grandes dimensiones. Los registros de tamaño dinámico se fragmentan mucho menos cuando se mezclan borrados con actualizaciones e inserciones. Esto se hace combinando automáticamente bloques borrados adyacentes y extendiendo bloques si el siguiente bloque se borra. El máximo número de índices por tabla en MyISAM es de 64 a partir de la versión 5.0. Esto puede cambiarse recompilando el motor de base de datos y el máximo número de columnas por índice es 16. La longitud máxima de claves es de 1000 bytes. Esto también puede ser configurado y recompilado nuevamente en una versión del motor. En caso de clave mayor a 250 bytes, se usa un tamaño de bloque mayor de 1024 bytes. También cuenta con la ventaja de que las columnas de tipo blob y de texto pueden indexarse. Los valores null se permiten en columnas indexadas. Esto ocupa entre 0 y 1 bytes por clave. También podría mencionarles que todos los valores de clave numérico se almacenan con el byte mayor primero para mejor compresión de índice. Otra de las peculiaridades de este motor de base de datos es que cuando se insertan registros en orden, como por ejemplo al utilizar las columnas de autoincremento, el árbol índice se divide de forma que el nodo mayor solo contenga una clave. Esto mejora la utilización de espacio en el árbol índice. También podría mencionar que en los archivos índices hay una bandera que indica si la tabla se ha cerrado correctamente para garantizar la integridad de los datos. Es muy importante hacer mención de que si se quiere utilizar una base de datos del tipo MySQL en donde vaya a tenerse mucha concurrencia de parte de múltiples sesiones por usuarios, es recomendable cambiar el motor de MyISAM a InnoDB, que es el más recomendado para para estas situaciones. Algunas de las características de MyISAM son que soporta de un tipo varchar auténtico. Una columna varchar comienza con la longitud almacenada en 2 bytes. También tiene tablas con varchar que pueden tener una longitud de registro fija o dinámica. Los varchar y los char pueden ser de hasta 64 kilobytes. Utiliza un índice hash que puede usarse como el tipo único. Esto quiere decir que le permite tener a un índice único o cualquier combinación de columnas en una tabla. Sin embargo, no puede buscar en un índice único. O sea que los campos de tipo único no pueden ser indexados. Este motor de base de datos tiene los siguientes componentes. Cada tabla en MyISAM se almacena en el disco duro en 3 archivos. Los archivos tienen nombres que comienzan con el nombre de la tabla y tienen una extensión para indicar el tipo del archivo. Tiene un archivo con extensión .frm, que es donde se almacena la definición de la tabla en sí. El archivo de datos tiene una extensión .myd, que es un acrónimo de MyData. Y el fichero de índice tiene una extensión .myi, que es un acrónimo de MyIndex. Estos serían los componentes de MyISAM y es esta a grandes rasgos la forma en la que trabaja este motor de base de datos que, como habíamos dicho, es el que utiliza MySQL por default, siendo su principal alternativa InnoDB. Alan Novera, yo les voy a hablar de los DBMS que utilizan MyISAM y también de las ventajas y desventajas de este sistema de archivos. Los sistemas de DBMS que utilizan MyISAM
son todos los MySQL anteriores a la versión 5.5. Después de esta versión, las bases de datos MySQL han migrado a un sistema de archivos que se llama InnoDB. Otra base de datos que puede utilizar MyISAM son las bases de datos MariaDB. Estas por defecto traen su motor de sistema de almacenamiento conocido como ARIA, pero los desarrolladores que trabajan en MariaDB utilizan MyISAM en el ambiente de desarrollo. Entonces todas las bases de datos MariaDB también pueden utilizar este sistema de archivos. Hablando de las ventajas y desventajas de MyISAM, podemos decir que la escritura y lectura de los datos es muy rápida. O sea, los reads y los inserts se trabajan de una manera muy eficiente, ya que MyISAM trabaja con un sistema de índices y apuntadores y que se mueven a través de offsets. Eso quiere decir que los tamaños de cada fila son estándares, entonces solo se debe de mover cierta cantidad de offsets para llegar a la fila deseada. Ese es el momento de una lectura o read. Para el momento de un insert, todos los inserts se hacen al final del archivo, por lo cual esto es muy rápido. Las desventajas de usar MyISAM es de que no tiene un administrador de transacciones propio y las llaves foráneas no están soportadas dentro de este sistema. Por otro lado, de las desventajas de MyISAM es a la hora de hacer los updates o los deletes, ya que al realizar los deletes se vuelve un poco problemático, ya que dejan los espacios vacíos dentro de los archivos. Igual que los updates, se borra el espacio, se deja vacío y se actualiza en una nueva fila. Otro de los problemas es de que al hacer un update, si el tamaño de la fila cambiara, entonces esto crearía una diferencia de offsets en el archivo. Por lo tanto, la lectura se volvería un poco tardada, y para esto existe lo que se llama el comando de optimización de tabla, que lo que vuelve a hacer es volver todos los espacios de la tabla a un tamaño estándar para que se pueda trabajar otra vez con el offset, pero esto por su complejidad toma mucho tiempo. Entonces ese tiempo se debe descontar del tiempo útil o de servicio de la base de datos. Bueno, aquí hemos hablado de los DBMS que utilizan MyISAM y de las ventajas y desventajas de este. Muchas gracias. Voy a hablar un poco de lo que son los motores de base de datos. Y pues dependiendo de cada DBMS, así va a ser el motor de base de datos que va a utilizar. Antes vamos a definir sus características. Y pues tenemos que un motor de base de datos es un conjunto de algoritmos que están diseñados y que sirven para la administración de cada uno de los datos que están en una base de datos en específico. Por ejemplo, podríamos poner operaciones como las inserciones, las actualizaciones o incluso las eliminaciones de datos se hacen mediante estos algoritmos que posee un motor de base de datos. Utilizan el ID, que por así decirlo es la clave principal de cada tupla de datos de una base de datos, y pues utiliza estos IDs para acceder a los datos de una mejor forma. Dependiendo del DBMS, así va a ser el motor de base de datos que utilizar. Por ejemplo, MySQL puede llegar a utilizar muchos motores de base de datos dependiendo la aplicación que se le da. Yo voy a mencionar tres que son libres. El primero de ellos es ARIA. Es muy similar a lo que es MyISAM. Es mucho más seguro y evita menos las colisiones que MyISAM. Este es utilizado por MariaDB y MySQL. Y una de las desventajas de ARIA es que no es transaccional y no soporta las llaves extranjeras. Esa es una gran desventaja de ARIA que a largo plazo se planea cambiarlo. Las tablas se componen de 3 archivos, como podemos ver aquí.
tienen distinta extensión. El primero, que es el FRM, contiene la definición de la tabla como tal, los tipos, el formato y etcétera. El otro, el otro archivo, que es el .mad, contiene los datos como tal, y el otro archivo, que es el .my, contiene los índices de cada uno de los datos. ARIA maneja tres formatos para sus tablas, como son la de página, que es el único que se puede utilizar para operaciones transaccionales. También está el formato fijo y dinámico, que también son utilizados por MyISAM. El otro es TokuDB. Este de igual forma es utilizado por MariaDB y MySQL. Este sí es transaccional. Y pues la característica de este es que utiliza un árbol de índice fractal, que pues para acceder a los datos, para consultarlos, lo hace mediante una búsqueda secuencial muy parecida a la que se hace en un árbol B, con la gran diferencia de que la inserción en este tipo de árbol es mucho más rápida, por lo que permite ser muy aplicable para software que se dedica prácticamente a ambientes sociales. Este motor permite casi que manejar en tiempo real la manipulación de los datos, y por ejemplo MySQL utiliza TokuDB cuando necesita consultar grandes cantidades de datos en una poca cantidad de tiempo. Y el último es este ExtraDB. Está basado en lo que es InnoDB, que es otro motor de base de datos. Es utilizado por MariaDB y Percona Server. También hay ocasiones que lo utiliza MySQL. Debido a sus mejoras, y como está basado en InnoDB, las mejoras lo permiten a él posicionarse como un gran candidato para reemplazar InnoDB. Este es muy adecuado para procesamientos entre muchos núcleos, y también posee arquitectura para el acceso concurrente hacia los datos, lo que es una gran mejora respecto a InnoDB.